a Dios y vamos a compartir la palabra en esta mañana. Jesucristo, en un momento determinado o en varias ocasiones, cuando enseñó las parábolas, al finalizar usaba o utilizaba una frase que decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y yo creo que en este tiempo necesitamos oír la palabra de Dios, oír la palabra que viene de la presencia del Señor, no solamente en los momentos de culto, sino también en nuestros momentos de intimidad. También encontramos en Apocalipsis al Espíritu de Dios dirigiéndose a las iglesias, y cuando le daba el mensaje a las iglesias también se utilizaba esta frase: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el deseo del corazón de Dios es seguir hablando. Esto es algo que a mí me sorprende y me maravilla del cumplimiento de la palabra, cuando el Señor dijo: estas grandes verdades o estas verdades espirituales tan importantes, dice, no se las doy a conocer a los que, entre comillas, eran importantes o sabios para ese tiempo, sino que dijo, se las voy a dar a los pequeños. Y nosotros somos los pequeños. ¿Por qué? Porque importa el corazón, porque es importante más allá del conocimiento, que uno no está en contra de eso, pero tiene que ver la apertura del corazón, el corazón abierto para poder escuchar. Por eso en esta mañana, hermanos, yo le invito a que usted pueda escuchar lo que Dios quiere hablar. Y hay momentos en los que el Señor nos puede hablar a través de su palabra. Hay momentos donde el Señor, porque Dios es Dios Todopoderoso, Él hace como Él quiere, puede llegar a hablarnos casi como con voz audible a través de la obra del Espíritu Santo, hablarnos y darnos una palabra específica. A veces nos advierte, nos da palabra de confianza, a veces nos da palabras de amor, de cariño, a veces también, como todo hijo, necesita que nos tire la oreja. No nos gusta tanto escuchar eso, pero la realidad es que Dios desea hablar al corazón. Y yo quisiera compartir en esta mañana cómo nosotros necesitamos volver a esos principios fundamentales. Yo les llamo pilares fundamentales, que a veces
consideramos que ya los conocemos, ya lo sabemos, pero que nunca está de más, por más conocido que sea, poder entender la importancia de lo que son los principios fundamentales de nuestra fe. Así que le invito a que pueda abrir su Biblia, Mateo capítulo 6, del 5 al 8. Leo entonces la versión Reina Valera y luego leemos otra versión. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otra versión que tenga, diga la versión que va a leer y leemos el pasaje. Nueva traducción viviente. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Amén. ¿Otra versión? Nueva versión internacional. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. ¿Una versión más que pueda compartir? Dios habla hoy. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Al orar, no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les dará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Amén. Lo que habla esta porción específicamente, y después si ustedes continúan se van a dar cuenta que habla de el texto sumamente conocido que es el Padre Nuestro, ¿sí? Conocido por todos. Pero me gusta poder hablar de este tema que es la oración, que es el lugar secreto. No solamente el orar, sino la importancia de comprender nuestro lugar secreto en la presencia de Dios. Y de esto el Señor me hablaba, fortalecer nuestro lugar secreto. Fortalecer nuestro lugar secreto es fortalecer nuestra vida de oración. Y yo no sé si usted prestó atención, pero todas las versiones usan una palabra cuando inicia que es un poco fuerte para nuestro tiempo. ¿Cuál es esa palabra? Hipócrita. Es como suena como bastante dura. Cuando en los tiempos bíblicos
la palabra que se utilizaba era, se usaba esa palabra, pero tenía el significado de actores. Los hipócritas eran los actores de aquel tiempo. Por eso para nosotros es fuerte, porque tiene una connotación bastante negativa, pero para ese tiempo era no actuar, el momento de ir a lo secreto. Y qué importante es poder comprender esto. Nosotros tenemos que volver a esos pilares fundamentales como hijos de Dios, que es volver al secreto. ¿Por qué? Porque podemos equivocarnos al momento de buscar a Dios. Y esta primera parte nos habla de una manera correcta y de una manera incorrecta de ir a ese lugar secreto o de tener ese tiempo de lugar secreto. Si usted mira todo el capítulo, Jesucristo en la primera parte habla del dar, porque habla de Jesús y la limosna o de la ofrenda que se daba. Luego habla de Jesús y la oración. Luego habla de Jesús y el ayuno. Entonces se está hablando de actividades que para los primeros discípulos o para el judío eran algo común y corriente. No está diciendo tienen que arrancar a orar. Por eso lo que detalla Jesucristo es formas correctas o incorrectas, o poder darle una vuelta de rosca, a veces le digo yo, de poder entender lo que es ir a ese lugar secreto para encontrarme con el Señor a través de la oración. Por eso ese significado también del lugar secreto es el lugar de encontrarme con el Señor. Jesucristo nos enseña que un buen hijo de Dios oraba al Señor. No hay vuelta. El hijo de Dios tiene que orar. No existe ser hijo de Dios si yo no paso tiempo de oración. Ahora, nosotros hoy tenemos luz sobre la palabra, que más allá de las formas, orar es hablar con Dios, ¿no? Desde la escuela dominical aprendemos eso. Los niños aprenden que orar es hablar con Dios. El tema es que muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Por eso hay que darle ese énfasis o esa vuelta de rosca de poder plantearnos ir a ese lugar, tener un momento específico de oración. Puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche. El otro día hablaba con alguien que me decía, me está costando tener ese momento de oración, dice, pero me levanto a las 5:30, dice, y para tener ese tiempo de oración me tengo que levantar más temprano todavía. Y ahí es cuando uno dice, es entendible que pueda llegar a costar cuando justamente uno tiene que levantarse tan temprano. Pero más allá del horario, nosotros tenemos que aprender a tener una comunicación fluida con nuestro Padre. Por eso, acá está hablando de que podemos equivocarnos al momento de orar. Como le decía, para el tiempo de Jesús, los judíos oraban. De hecho, oraban 3 veces al día. Entonces, lo que el Señor se toma el tiempo de hablar es de hablar de ciertos detalles importantes al momento de orar. Deja algunas indicaciones de cómo debemos de orar, ya que los religiosos de ese tiempo manifestaban actitudes erradas al dirigirse en oración. Entonces, nosotros podemos alentar que alguien ore, buenísimo, pero siempre tenemos que aportar algo más, ¿no? Como decir, bueno, vamos mejorando. En nuestro tiempo buscamos calidad más que tiempo de oración, de repeticiones y de una actitud de actuar ese tiempo de estar en la presencia de Dios. Por eso el Señor muchas veces tuvo palabras muy duras en relación a aquellos que tenían el conocimiento de la palabra, pero que no lo aplicaban correctamente.
sino que usaban ese conocimiento para jactarse, y es como mirar al otro por encima del hombro, ¿no? Como diciendo, mirá mi espiritualidad, nena, tenés que orar un poquito más, tenés que hacer este esfuerzo y aquello, y como que ninguneaban, ¿no? En el criollo nuestro. Fíjese lo que dice Lucas 18, del 9 al 14. A unos que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado, y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Y esto en relación a los momentos de oración. Fíjense que lo que plantea Jesús en este texto es como alguien religioso o que tenía conocimiento de la palabra con una persona, publicano, que era un cobrador de impuestos, como diciendo, uno que es justo o que se considera justo y uno pecador. Y ponía en relevancia la forma en que oraban. Entonces el que supuestamente tenía más conocimiento de la palabra, es como que se mandaba la parte bastante, ¿no? Como diciendo, gracias Jesús que no soy como este, que es ladrón, que es esto y que es aquello, porque yo hago esto y doy ofrenda, y no, se ponía en una posición bastante altiva. Por eso el momento final dice que el Señor mira de lejos al altivo, ¿no? Es como tener cuidado en la forma que nosotros nos dirigimos al Señor. Por eso también plantea de que este publicano, este pecador, dice ni siquiera como planteando la forma correcta, ¿no? Ni siquiera se animaba a levantar los ojos porque sabía que estaba mal delante de Dios, pero suplicaba misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros también nos podemos comportar a veces de maneras incorrectas, ¿no? A veces podemos llegar a opinar de maneras incorrectas. Cuando consideramos que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos una vida recta delante de Dios, no como esto. A veces no nos damos cuenta que podemos estar teniendo la misma actitud que el fariseo. Ahora, cuando yo me presento delante de Dios, no puedo tener ese tipo de actitudes al momento de orar. Por eso dice, no sean como aquellos que son hipócritas, que aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Había 2 momentos, podríamos hablar de momentos y lugares, como muy específicos de la oración, que era como el momento clave para que el religioso se pusiera de pie y se mandara un poco la parte. Primero era el momento de la sinagoga. Saben que la sinagoga era muy parecida a lo que nosotros hacemos en nuestros cultos. Había alabanza, había oración y había el compartir la palabra o la enseñanza de la palabra. Entonces había un momento en la sinagoga o en el culto que se alababa a Dios y se le daba la oportunidad a alguien para que pudiera expresarse y pudiera orar. Y ahí es donde, y de ese momento es que el Señor dice, algunos en las sinagogas hacen esto, aprovechan esa oportunidad, aprovechan ese tiempo y ese lugar para mostrarse y florearse y mostrar cuán espirituales, entre comillas, son. Y el Señor dice, no sean así, tengan cuidado, una manera incorrecta de dirigirnos al Señor. También había otro momento específico que era el momento de la oración.
En el momento de la oración, aquellos que por distintas situaciones no llegaban a la sinagoga o al templo o a los lugares espirituales designados en ese tiempo para orar, dice que se ponían en pie en las esquinas, como diciendo, no alcancé a llegar, pero voy a orar en este lugar. Y usaban los lugares de mayor tránsito, donde había mucho movimiento, porque era la forma también de mostrarse que ellos sí respetaban el tiempo de la oración, y se ponían a orar públicamente. Y el Señor habló específicamente de estas actitudes que son totalmente incorrectas. Por eso yo les digo que en nuestro momento de buscar a Dios podemos tener actitudes incorrectas. Y como hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo a modificar esas conductas, porque a veces son conductas que venimos trayendo de nuestra infancia, de nuestra enseñanza, que las metemos dentro de la iglesia y pensamos que están bien, pero ahí es donde yo tengo que ir a la palabra y dejarme confrontar con la palabra. Por eso yo les decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Si yo escucho la palabra de Dios y algo en mí me está mostrando el Espíritu, ahí es donde yo tengo que tomar la decisión de producir un cambio. En la intimidad, en los momentos de oración, no para exponerlos públicamente, sino para tener un cambio interno, porque lo que Dios mira siempre es el corazón. Amén. Jesús no estaba en contra ni de la oración pública, ni de que se hiciera en voz alta, porque de hecho nosotros cuando tenemos nuestro momento de oración los días jueves, nosotros oramos en voz alta y dirigimos la oración. Jesús no estaba en contra de eso. Jesús lo que quería llamar la atención es con respecto a las actitudes que podemos llegar a tener en el corazón, ¿no? A veces cuando uno va iniciándose en los caminos del Señor, hasta puede pedir, ¿no? Es como, bueno, voy a orar para que el Señor me saque a este del camino, como elimínalo. Y podemos llegar a orar de manera incorrecta. El tema es que yo tenga o permita que el Espíritu Santo me enseñe y me lleve a un cambio genuino. Ahora, en nuestro tiempo de secreto también tenemos que entender que lo correcto es tener un momento privado de búsqueda personal. Cuando el Señor habla de entrar a tu aposento y tu Padre que te ve en el secreto, está diciendo yo tengo que separar un momento de búsqueda personal. Hay un concepto que se enseña en estos versículos que es enciérrate en tu aposento, enciérrate en tu lugar secreto. Saben que en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, la gente de mayor poder adquisitivo podía llegar a tener una habitación extra donde era el único lugar de la casa que tenía como una llave interna porque guardaban los tesoros familiares. O también era conocido el aposento como un lugar extra donde se podía recibir a la gente y generar una especie de bienvenida, de ágape o de banquete, ¿sí? ¿Recuerdan cuando el Señor celebró la Santa Cena? Él dijo, ve que hay un lugar, y era un aposento alto. Cuando los discípulos esperaron la venida del Espíritu Santo, también lo hicieron en un lugar así. Ahora, si nosotros vemos una especie de alegoría en relación a este lugar, es que cuando nos encerramos allí, primero nos podemos encontrar con los secretos de Dios. Hay un momento determinado donde Dios quiere hablar a mi corazón y quiere mostrarme secretos. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y te enseñaré. ¿No le llama la atención esa parte que a veces nos quedamos solo con que el Señor va a contestar? Pero dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando yo me meta en lo secreto.
Hay un momento determinado en que Dios comienza no solamente a escuchar, que Él todo el tiempo escucha nuestro clamor y aún todo lo que pasa en nuestra vida Él lo ve, pero hay un momento determinado donde Él también se quiere comunicar conmigo y me quiere mostrar, me quiere hablar, quiere decirme algo en particular. Y ahí es donde nosotros podemos experimentar que la palabra de Dios viene a nuestro corazón. La palabra de Dios se revela en nuestro corazón. Es como que hay una luz sobrenatural donde yo puedo entender claramente por qué el Señor quiere que yo comprenda esta palabra. Dígame si usted no ha leído cuántas veces este texto. Pero una y otra vez el Señor puede llevarnos a ese lugar profundo, a ese lugar secreto, donde nos da una riqueza mayor. Ahora, volviendo a la analogía también de ese lugar de banquete, o ese lugar donde se preparaban almuerzos, cenas, o para dar una bienvenida, cuando nosotros vamos al lugar secreto, también experimentamos que el Señor nos alimenta, que el Señor nos da la palabra que nos alimenta, que nos da vida, porque nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente. No basta solo con buenas intenciones. Hay creyentes que viven de buenas intenciones, ¿no? Es como con un chiquitín de, sí, yo una vez escuché tal o cual cosa y me lo guardé, y viven, subsisten con ese poquitito de conocimiento. O un día escuché a un predicador, un día escuché a un profeta que decía tal o cual cosa. Pero cuando Dios nos lleva a ese lugar secreto y nos revela su palabra, hermanos, yo soy alimentado por el Señor y le puedo asegurar que hay un cambio profundo. Ahí es donde nosotros experimentamos que Dios nos puede dar palabras para compartir. Palabra para poder compartir y no solamente alimentarme a mí, sino poder compartir a otros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que nosotros podamos experimentar ese momento privado, ese momento de búsqueda personal. La oración en lo privado nos enseña que no debemos de tratar de impresionar a nadie, solo buscar el favor de Dios. Cuando yo entiendo lo que significa el lugar secreto, hermanos, es el mejor lugar donde yo puedo acudir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo, a veces uno tiene que tener tanto cuidado, más en estos tiempos, ¿no? Porque decís algo y como decía hace un ratito, ya te cancelaron. O sea, tenés que tener tanto cuidado de no decir esto, de no ofender a aquel, que la palabra se puede malinterpretar y tal vez no es el objetivo ese. Uno comparte la palabra. Pero a veces uno tiene que ser tan protocolar, permítame decirlo. Tiene que generar tantos protocolos como gente dentro de la iglesia. Porque a veces no es el mismo trato que yo puedo tener con Gustavo, a que el trato que yo puedo tener con Rodrigo, al trato que yo puedo tener con Laura, o al trato que yo puedo tener con Donato. No es lo mismo. Tengo que buscar la forma. Y a veces todo eso nos lleva a nosotros a generar, vuelvo a repetir, ciertos protocolos. Ahora, en el lugar secreto yo no necesito protocolos con Dios. Yo no necesito tener como ciertos cuidados. De hecho, si usted entiende a dónde estoy yendo, se va a dar cuenta de que estoy hablando de esos momentos donde no tenemos tapujos para hablar. Donde podemos decirle, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo sé que pasa en otras iglesias, que ustedes no tienen este tipo de oración, pero yo les cuento, hay personas que por ahí oran y dicen, Señor, estoy harto. Pero ¿cómo, pastor? Y a veces te puede pasar, estoy cansado. A veces, como decir, no tengo fuerza.
Pero a veces por justamente el protocolo de no afectar a otros, uno tiene que tener cuidado. Ahora, en el lugar secreto, yo puedo hablar sin ningún protocolo. Por eso el Señor decía: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, porque es mi papá. Es mi papá. Y saben que están muy marcadas las generaciones que hemos tenido en nuestra Argentina, que durante un tiempo, los que tienen un poco mi edad o un poco más jóvenes, pero saben que había una distancia entre padre e hijo. Vos sos hijo, yo soy padre, yo soy el sustentador y no me pidan más. No había palabras ni expresiones de cariño. Era como muy de vez en cuando algunas cosas. Luego se dio otra generación donde ya se rompió eso, como se desbloqueó esa barrera. Y ya hay un poco más de comunicación. Y me encanta poder ver en este tiempo cómo los hijos pueden justamente manifestar abiertamente lo que sienten por sus papás. Y los papás que también no se ponen rojos como antes, o como, bueno, listo, hasta acá. Tanto cariño. Sino que hay una aceptación. ¿Por qué? Porque es lo que Dios también puso en nosotros como parte del ADN. Y así es como Dios quiere que vayamos a su presencia, sin ningún protocolo. Que yo no tenga ningún tapujo de poder decirle: Señor, necesito que me ayude. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos: Señor, no sé qué decidir, no sé qué hacer con esta situación? Y que podemos ir a la presencia de Dios y experimentar la dirección del Señor. Como Dios a veces te dice solo una palabra o una frase muy chiquitita, o te trae un versículo a la mente y al corazón y se hace carne en uno. Eso es lo que Dios espera. La oración en lo privado nos enseña que no debemos de tratar de impresionar a nadie, solo buscar el favor de Dios. Y saben que hoy nosotros vivimos en una sociedad donde busca la validación constante. De hecho, las redes sociales se mueven y crecen en relación a la aceptación, con un dedito arriba, con un me gusta. Y hay gente que está anhelando, produciendo, entre comillas, contenido para que le den un like. Ahora, eso no es la vida real. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios espera. Yo tengo que buscar la validación en Dios, solo en Dios. Yo tengo que entender que lo más importante es marchar entendiendo de que Dios me dijo sí, sí. Y yo le puedo asegurar, hermano, que pueden levantarse tormentas, vientos, pueden venir huracanes, tornados, pero usted va a seguir de pie. Fíjese lo que dice Jeremías 17:10. Jeremías 17:10, y si alguien puede buscar Hebreos 4:13. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Este es Hebreos 4:13. Jeremías 17:10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Si hay algo que yo tengo que tener en claro es que a Dios no le puedo ocultar absolutamente nada. Nada le puedo ocultar. Entonces, ¿para qué voy a andar dando vueltas con tanto protocolo? ¿Para qué me voy a estar haciendo el fuerte delante de la presencia de Dios si Dios sabe que estoy hecho bolsa dentro? O estoy desanimado, o necesito algo. Necesito algo.
Por eso yo puedo ir confiadamente al Señor, porque Él conoce mi corazón. Y yo no necesito generar un discurso como bien acomodado, con lindas palabras, con frases espirituales, o hoy está muy en boga el tema de estos discursos motivacionales que le meten a veces un poco de palabra de Dios y parece como que ¡wow! ¡Qué tremendo! Me levantó. La realidad es que yo necesito ir tal cual como estoy, delante de la presencia de Dios. Y buscar ese cambio genuino. Obviamente que a veces esto lo confundimos y decimos, bueno, podemos vivir como sea, total, Dios siempre te recibe. No, cuidado. Yo tengo que acercarme a Dios. Y si yo estoy mal, primero tengo que pedir perdón. Entrar a su presencia, pedirle perdón. Y luego hablar con Él y decirle, Señor, yo te necesito. Por eso a veces yo le digo, exprésele al Señor, Señor, acá estoy, yo te necesito. Porque son palabras tan sencillas, pero que a la vez dicen tanto delante de la presencia de Dios. Y luego encontramos en el versículo 7 y 8 una reafirmación de que no necesito de muchas palabras para presentarme en el lugar secreto. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Escuché una versión que decía su parloteo, ¿no? Como el hablar mucho, así parece que lo vamos a impresionar a Dios, ¿no? A veces este tema que me llama la atención, que no está mal recordar la palabra cuando oramos, pero yo no la tengo que decir para recordársela al Señor. Si la palabra la mandó Él, Él conoce todo. Yo tengo que estar seguro de lo que estoy presentando delante de Dios. Mi argumento, mi pedido, y si lo sostengo con la palabra, mejor, porque genera convicción en mí. Pero no es que yo lo estoy como una pulseada con Dios. Porque tu palabra dice Dios. Y como que pensamos que le vamos a ganar a Dios porque hablamos mucho, porque decimos muchas cosas. Y no necesitamos. Como le decía, hay una reafirmación de lo incorrecto, que es tratar de usar muchas palabras en mi lugar secreto, en mi encuentro privado con el Señor. Dios escucha las palabras dichas y el lenguaje del corazón. ¿Qué es lo que Dios escucha? No solamente lo que estamos hablando, sino las intenciones de mi corazón. Por eso yo tengo que orar y puedo mencionar la palabra, pero yo tengo que estar seguro de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo delante de la presencia de Dios. Y Dios conoce el lenguaje del corazón, hermanos. Por eso lo mejor es siempre orar como teniendo lo que Dios trae al corazón. Pero en esto también tenemos que ir creciendo, ¿no? Hay un meme que siempre que lo encuentro me da risa, porque dice, cuando lo ponen a orar al que nunca ha orado en público, ¿no? Y empieza a orar, sana, sana, colita de rana, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, es de corazón. No, sí, es de corazón, pero tenemos que crecer. Sabemos que hay formas de dirigirnos al Padre en el nombre de Jesús. Eso genera autoridad en el reino espiritual. Por eso yo puedo ir creciendo y necesitamos crecer. Y la práctica, hermano, hace al maestro. ¿No le ha pasado que a veces uno cuando va iniciando dice, che, qué lindo que ora este hermano, esta hermana, viste cómo ora? El poder de Dios se siente cuando ora. Es práctica, nada más. Es el entrenarse en esos momentos de hablar con el Señor. Saben que en los tiempos de Jesús había mucha enseñanza rabínica, ¿no? Y muchas veces las enseñanzas de los rabinos tenían más peso que la palabra misma. Y hay una enseñanza en relación a la oración
de un rabino muy importante para los tiempos de Jesús, que decía: cuando los justos hacen su oración larga, la oración es escuchada. Por eso el Señor dijo: no usen muchas palabras, porque estaba el concepto de que cuanto más oramos, más Dios nos va a escuchar. Dios va a orar, ¿por qué? Porque yo oro largo, ¿no? Y a veces pensamos que tenemos que orar largo, ¿no? Como cuando ponen a orar a alguien para bendecir los alimentos y recorre el mundo misionero, ¿no? Los misioneros. No está mal, hermano, pero es orar por los alimentos, ¿no? Entonces, cuanto más largo, esa era la enseñanza de ese momento, cuanto más largo oro, mejor va a responder, o más rápido va a responder el Señor. Por eso Jesucristo tuvo que ir contra lo religioso, contra lo establecido en ese tiempo. Era como una estructura muy fuerte que tenía que romperse. Por eso le dice: no usen de mucho palabrerío, mucho parloteo, no es necesario, hablen con el corazón. Nosotros tenemos que dirigirnos al Señor con ese lenguaje que Dios conoce también, porque Dios conoce nuestro corazón. ¿Recuerda Ana, la mamá de Samuel, la historia en versión popular? ¿La recuerda? ¿Quién la recuerda? Ella fue al templo porque quería tener un hijo, no podía quedar embarazada, y dice que pedía como entre medio del sollozo y como que parecía. Entonces el sacerdote que estaba en ese lugar la mira y piensa que como que ella está borracha. Exacto. Hablando. Y ella fue sincera y lo que sentía y lo escuchó. Exacto. Es que hay momentos, hermano, hay momentos de que uno se quiebra y uno quiere orar, pero a veces no salen todas las palabras que uno quiere decir. Y son momentos difíciles, hermano. A mí me han llamado para compartir la palabra en no sé cuántos velorios. El tema es cuando yo voy a uno donde justamente la persona que se está velando es alguien que yo conozco, alguien que yo quise. Y a veces uno quiere hablar, pero no salen todas las palabras, porque es más fuerte el momento. Y a Ana le pasó esto. Era tan fuerte la angustia, la tristeza que tenía, que dice que ella quería orar, pero no le salía la voz. Pero ella estaba orando. ¿Cómo? Si no salía la voz, ¿cómo oraba? Con el lenguaje del corazón. Por eso yo les digo que Dios sí conoce. Ahora, yo no puedo decir, bueno, no, Dios conoce el lenguaje de mi corazón. Ora, hermano. Él está escuchando. No, yo tengo que hablar, tengo que comunicarme con el Señor, más si voy a dirigir la oración. El objetivo de la oración no es informar a Dios de nuestras necesidades personales, porque Dios conoce todo de mí. Él conoce el lenguaje de mi corazón, sabe cómo estoy, sabe lo que necesito. Y eso es lo tremendo y más maravilloso de lo que es la oración. Nunca se ha preguntado por qué Dios quiere que ore si Él conoce todo de mí. Conoce la profundidad de mi corazón, el derecho y al revés. Me conoce todo. Lo que necesito, lo que anhelo, lo que busco, todo. Pero ¿por qué Él quiere que yo ore? ¿Por qué? Para que tengamos amistad, comunión con Él. Exacto. Porque nosotros tenemos una naturaleza, hermano, orgullosa. Nosotros somos por naturaleza orgullosos y no queremos reconocer que necesitamos. De hecho, muchas personas les cuesta recibir ayuda. Sé que pasa en otras iglesias, no pasa acá. Pero a veces uno le dice, ¿cómo andás? Bien, bien. Pero uno sabe que no está bien. Uno sabe, a veces alguien te cuenta, porque no todo te lo revela el Espíritu, y nos cuesta a veces reconocer que necesitamos ayuda. Por eso también Dios generó el cuerpo, para que nosotros entendamos
que nos necesitamos mutuamente. Ahora, también en esto que decía Marcia, para que nos relacionemos con Dios, lo primero que nosotros aprendemos no solamente es que Dios quiere tener amistad conmigo, sino que Él es mi papá. Él es mi papá. Y para terminar, yo voy a leer Lucas capítulo 11, del 11 al 13, que dice lo siguiente: ustedes, los que son padres, si su hijo les piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si le pide un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? ¿Por qué Dios quiere que yo ore? ¿Por qué quiere que yo vaya a ese lugar secreto? Para que yo fortalezca mi relación con Él como mi Papá Celestial. Porque mi Papá Celestial siempre me va a dar lo mejor. Hay veces que nos comportamos hasta de manera mañosa, somos hijos mañosos espirituales. Le decimos, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y nuestro papá sabe que lo mejor es otra cosa. Por eso también a veces Dios no nos da la respuesta. ¿Por qué? Porque viene algo mejor. Porque Él sabe que si me da lo que le estoy pidiendo, tal vez me va a dañar. Pero no por eso Él deja de ser mi papá. Por eso nosotros tenemos que fortalecer en este tiempo uno de nuestros pilares fundamentales, de ir al secreto, de separar nuestro tiempo de privacidad y de búsqueda personal. Amén. Así que, hermanos, yo le animo a que usted siga buscando de Dios, siga buscando de la presencia de Dios, porque Dios quiere hablarle, Dios quiere mostrarle, Dios quiere guiarle, pero necesita encontrarlo en el lugar correcto. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.